querido hablar sobre Greenberg, iba a centrarme en Greenberg y entonces ver la teoría de Greenberg y también las críticas. Pero luego, hablando con Gerard, me pidió que hiciera algo más general sobre formalismo, así que voy a dejar las críticas. Voy a hablar más bien del formalismo desde sus orígenes, con algunos autores, y voy a llegar a Greenberg, al que voy a dedicar más tiempo que a los demás, porque bueno, es el que está de más actualidad. Aunque esté de más actualidad, es verdad que alguno de los autores que vamos a ver es interesantísimo desde todos los puntos de vista y también pueden servir para una teoría de la vanguardia o una estética de las vanguardias. El título es Formalismo y Vanguardia porque yo creo que la teoría formalista es una teoría de las vanguardias. Es decir, que es realmente, no voy a decir la teoría de las vanguardias, pero es una teoría que no se entiende si no es junto al recorrido que hacen las vanguardias. Y ahora veréis por qué o por qué lo creo yo así. Estos son algunos de los autores que vamos a ver. Como se hacía muy largo, he quitado algunos y todavía... de estos 6 es de los 6 autores que me gustaría hablar. El primero es Konrad Fiedler. Konrad Fiedler es un teórico alemán de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX y se considera el fundador de las teorías formalistas, aunque él no habla de formalismo, él habla más bien de visualidad. El segundo es Adolf von Hildebrand y es un discípulo de Fiedler. Hildebrand era además un escultor neoclásico, en fin, de no demasiado interés, pero al adaptar la teoría de Fiedler a la escultura y al desarrollar un par de conceptos que luego veremos, tuvo mucha influencia en algunos escritores, en algunos teóricos posteriores. Por ejemplo, en Belflin. Belflin es otro autor, como veis, esta es la tradición alemana, es otro autor que voy a llamar formalista, pero en realidad, en fin, pertenece a la historiografía del arte alemana, su maestro fue Burckhardt, y realmente había escrito ya algunos de sus libros más famosos, como Renacimiento y Barroco, que luego veremos, cuando conoció a Hildebrand. A Hildebrand y algún otro escritor alemán que pasaban grandes temporadas en Italia descubriendo el mundo antiguo. Y luego voy a pasar a Roger Fry, que es en cambio un escritor inglés. Es decir, Roger Fry es un teórico y un crítico inglés que pertenece al grupo de Bloomsbury. Filosóficamente, normalmente cuando se habla de formalismo se habla de un amigo que es Cliff Bell, pero de Fry voy a decir muy pocas cosas, pero sigue mejor el hilo desde Belflin, se sigue mejor a través de Fry. Y luego ya voy a pasar a Clement Greenberg y a Michael Fried. Greenberg todos lo conocéis, Michael Fried está ahora prácticamente traducido, bueno, no entero, pero hay muchas cosas traducidas, y es un gran historiador y un gran teórico del arte. Voy a desordenarlo en la exposición para que me encajen bien los temas con los autores. Entonces realmente no hay ni un orden cronológico ni un orden por nacionalidades, es simplemente el orden que encaje mejor para lo que yo quiero decir o para lo que yo quiero explicar. Bueno, empezamos entonces. ¿Cuáles son los nexos entre estos diferentes autores llamados formalistas? Una cosa,
He puesto algunos y faltan otros muchos. Por ejemplo, faltan los que se llaman a sí mismos formalistas, o los que más se consideran formalistas, que son los formalistas de teoría de la literatura y de lingüística, los teóricos del Círculo de Moscú y del Círculo de Praga. En fin, falta Jacobson, el gran lingüístico y teórico del arte, y algunos semiotas de entonces, o que empezaron entonces en aquellos círculos, como Mukarovsky y el poeta Mayakovsky. Pero realmente dejo esa parte del formalismo porque, en fin, os creo más interesados en la teoría de las artes visuales, la teoría de las artes plásticas, y por eso me he centrado en eso. Pero ¿qué tienen en común todos ellos? He buscado y he pensado en unas cuantas cosas. Por ejemplo, el kantismo. Normalmente cuando se estudia estética en filosofía, no sé si ya se dice mucho, bueno, yo a veces también lo digo cuando doy clase de estética, se habla de Kant como un formalista frente a Hegel, que es un contenidista. Y aunque es una simplificación, pues se habla de autores que siguen a Kant en una idea muy simple y muy simplificada, que es la de que en el juicio sobre las obras de arte lo importante es la forma, que se atribuye a Kant, y esto se enfrenta a la idea de que, en cambio, en Hegel, o un historiador o un crítico hegeliano, está interesado por las cuestiones del contenido, como opuestas a las cuestiones de la forma. Entonces, pues que para Hegel una obra de arte es básicamente un símbolo, es decir, es básicamente una forma de expresar, o un modo de expresar sensiblemente ideas, o de que se exprese sensiblemente el espíritu. Así que, bueno, por un lado, digamos que les puede unir el kantismo, y además creo que en una versión menos simple que esta. Es decir, la mayoría de ellos, y Fiedler desde luego que es el primero, se reconocían kantianos de una manera que vamos a ver a continuación. El segundo nexo de unión que creo que hay entre ellos es que para todos ellos lo que se trata de hacer en la teoría es de fundamentar o de demostrar la autonomía de lo artístico, que es un tema también kantiano. Es decir, si pensáis que estamos hablando en los comienzos del comienzo del arte contemporáneo, es decir, de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, es decir, una época positivista, es decir, una época en la que el discurso científico parece que es el único que puede justificarse racionalmente, el único que nos ofrece garantías de verdad. Frente a ese discurso positivista, pues el arte queda como un mero adorno de la vida del espíritu, como algo que está retirado o que tiene que ver solo con lo subjetivo, con lo que no se puede discutir, o con aquello que se refiere solo al gusto personal, al gusto individual. Los autores, eso sí que los une a todos, los autores de los que os he señalado, todos intentan justificar la autonomía de lo artístico, y no solo intentan justificar la autonomía de lo artístico, sino que además son objetivistas o buscan un objetivismo estético. No me gusta mucho esta forma de expresarlo, pero bueno, para todos ellos intentan demostrar que el juicio sobre las obras de arte no es un juicio puramente subjetivo, o no es un juicio puramente individual, y lo intentan justificar o lo intentan defender mostrando algunas propiedades objetivas de las obras de arte. Y por eso he dicho objetivismo estético.